Bueno, saludamos a la doctora Nahual Boffelli. Ella es médica clínica de Prevención Salud y gentilmente se ha acercado al programa para conversar un poco acerca de lo que tenemos que conocer sobre todo este tema que lamentablemente sufrió Alejandra Locomotora Oliveras, la boxeadora, que estuvo 15 días internada en el Hospital Guyen de Santa Fe y que esta semana todos lamentamos su deceso. Ya que estamos hablando del accidente cerebrovascular isquémico y se ha puesto en debate nacional, es interesante poder informarles a todos ustedes de qué se trata, qué es lo que caracteriza un ACV isquémico, cuántos tipos de ACV existen y de qué manera se pueden prevenir, diagnosticar, los tratamientos, los síntomas, las causas. Qué mejor que hablar con ella, una especialista en la materia. Así que bienvenida al programa, Nahual, un placer recibirte. Muchas gracias, gracias por el espacio, por la invitación. ¿Y por qué es tan importante que conozcamos de qué se trata un accidente cerebrovascular? ¿Qué es? Bueno, creo que es importante, adhiero a lo que decís, creo que es un tema que se puso sobre la mesa a partir de algo que conmocionó mucho a la población, en una persona joven, deportista, y creo que es importante porque hay algo muy, muy relevante sobre el tema, que es que la prevención tiene un valor muy importante, valga la redundancia, que hay muchas formas de prevenir, no al 100%, no todo se puede llegar a cero, pero sí evitar un gran porcentaje de estos eventos. Vos decías, bueno, ¿de qué se trata? El accidente cerebrovascular, que lo conocemos como ACV, es un daño neurológico, es un daño que ocurre en nuestro cerebro. Y tiene dos orígenes principalmente. El isquémico, que es como lo simula lo que pasa en el corazón, que es un infarto, o sea, deja de llegar sangre a una parte de nuestro cerebro. Y la otra gran causa es el hemorrágico. Es decir, que hay sangre que puede estar dentro del cerebro o entre el cerebro y, digamos, el hueso del cráneo. ¿Cuál es el más frecuente? El más frecuente es el isquémico, por el que sufrió 80%. La boxeadora. Exactamente, el 80% de las personas que tienen un evento isquémico, o sea, un accidente cerebrovascular, es de origen isquémico. Y dentro del origen isquémico, las causas, hay 3 causas más importantes son muy técnicas, ¿no? Pero que es la trombosis, o sea, que se tape un vaso, que haya menos flujo de sangre. Un vaso, estamos hablando siempre de venas, de arterias. Sí, pueden ser venas, arterias a nivel cerebral. Lo mismo, yo siempre lo llevo al corazón porque uno tiene mucho más familiarizado el infarto de miocardio en el corazón, pero es lo mismo, es como el infarto no llega suficiente sangre a esa parte del... Nosotros nos estamos apoyando en imágenes, doctora, para que sea más explicativo y la gente de alguna u otra manera entienda de qué se trata. Bien. Es el 80% de las personas que padecen ACV padecen el isquémico. El isquémico, que es que hay una falta de llegada de sangre a un sector definido del cerebro. Perfecto. Eso puede ocurrir porque se tapa, como ven ahí, hay algún coagulito de sangre que tapa. También puede ser que se llama hipoflujo, o sea que por algún motivo llegue menos sangre, no hace falta que haya una obstrucción. Esos son los motivos principales por lo que esto puede suceder. ¿Y cuál es más peligroso, el isquémico o el hemorrágico? Y en realidad, digamos, el hemorrágico en general tiene una presentación bastante más grave, o se podría decir que es el más peligroso, pero también depende del comportamiento del isquémico en cuanto a la magnitud, a cuánto cerebro, por decir de alguna forma, se infarte. Digo, si una parte del cerebro que se infarta es pequeña, quizás hasta incluso no nos demos cuenta y lo veamos en un estudio como una lesión, como una cicatriz. Bien. Pero si hay una gran parte del cerebro que se ve afectada, aunque sea isquémico, también es grave. O sea que eso es un poco lo que define la gravedad. ¿Nos damos cuenta, tenemos alguna sensación extraña en nuestro cuerpo que podrían ser signos de alarmas de que algo no está bien, que puedo estar sufriendo un ACV? ¿Cuáles son los síntomas? Bien. Los síntomas van a depender de dos cosas. Primero, como decíamos recién, del tipo, si es isquémico, si hay un infarto o si hay una hemorragia.
pero además de eso, importa la zona, ¿no? Nuestro cerebro tiene distintas zonas, que una zona se ocupa de la parte motora, del movimiento, otra del habla, otra digamos, de la conciencia. Entonces, los síntomas van a depender de qué zona esté afectada. Pero en líneas generales, lo más común, podríamos decir, para generalizar, es que haya debilidad o adormecimiento de alguna parte del cuerpo. Puede ser de la cara, de la mitad de la cara, de un brazo. En general siempre es como de un mismo lado. Después también puede haber dificultad para hablar. O sea, que lo vamos a ver en la persona, en este caso el paciente, lo vamos a encontrar como confuso, que le cuesta articular la palabra o que habla de forma incoherente, no le entendemos lo que dice. ¿Qué pasa cuando esa persona está sola en su casa, que fue el caso justamente de la locomotora Oliveras, ¿no? Y que se tardó mucho tiempo cuando se la encontró. Creo que también el tiempo es un factor fundamental a la hora de poder salvar vidas, ¿no? Sí, totalmente. El tiempo... nosotros en medicina hablamos de como la hora de oro en muchos aspectos, ¿no? Cuando queremos empezar un tratamiento antibiótico, cuando tenemos que tomar decisiones. Va a depender de cuál sea el síntoma. Muchos pacientes tienen como pérdida de la conciencia, o sea, están como desmayados o pierden un poco y ahí es difícil que ellos puedan comunicarse. Pero bueno, creo que va a depender de esto, de qué se afecte, porque a veces se afecta el equilibrio, la coordinación, y esa persona puede lograr comunicarse. Claro, o se sigue como si fuera algo normal. Uno empieza, viste, que a naturalizar ciertas cuestiones del cuerpo, y lo relacionamos generalmente con el estrés. ¿Cuánto influye el estrés en este tipo de episodios? Y el estrés está dentro de los factores de riesgo para tener un evento cardiovascular, podríamos decir que en este caso hablamos de algo neurológico, pero en general el estrés pasó a ser un factor de riesgo que también nosotros decimos modificable, como son la hipertensión, la diabetes. Todo eso influye. Exactamente. ¿Hay personas que son más propensas a sufrir ACV que otras? Sí. Las personas que tienen más riesgo son aquellas personas que... la edad, digamos, hay algunos factores de riesgo que no vamos a poder modificar, que son la edad, la genética. Digo, el paso del tiempo, a medida que avanza la edad, es más probable de tener un evento. Por ejemplo, de 50 años en adelante. Sí, más o menos, depende también los otros antecedentes, pero bueno, a mayor edad, más posibilidades. Bien. Genéticamente, el antecedente de un familiar o el antecedente personal de haber tenido un accidente previo nos pone en mayor riesgo, ¿no? Y después, obviamente que hay factores de riesgo modificables, que la buena noticia dentro de todo este panorama es que esos son los que tienen más peso y que al ser modificables quiere decir que nosotros podemos hacer algo por eso. Danos esa salvación, ese chaleco salvavidas que necesitamos. ¿Qué es lo que nos hace el clic en la cabeza que decimos, con esta vida que estoy llevando, no puedo seguir así y tengo que cambiar porque me voy directo y literalmente a una ACV? Y bueno, creo que si tengo un antecedente y soy hipertenso o soy diabético, adherir al tratamiento, es decir, tomar la medicación y controlar esa presión arterial o esa diabetes es fundamental. Obviamente que la actividad física, el evitar ser sedentarios, ¿no? El sobrepeso, y después también hay otros factores que son modificables como el tabaco, el consumo excesivo de alcohol. Todas esas cosas nos ponen en una posición de mayor riesgo de tener un evento cerebrovascular. Y el estrés, que mencionabas en un inicio, creo que es el desafío de poder controlarlo, porque es algo que está... El famoso cortisol alto, ¿es verdad o es todo negocio eso? No, el cortisol es un dato que nosotros utilizamos, pero no utilizamos de forma masiva porque el cortisol es como un corticoide que secreta nuestro cuerpo. Es un corticoide, pero que es muy sensible. O sea que quizás yo cuando me saco sangre me estreso un poquito y ese simple hecho ya lo aumenta. Perfecto. Así que no es un dato que nosotros nos guiemos para. El chequeo médico es fundamental, hacerse los chequeos anuales, pedir los análisis de laboratorio con nuestro médico de confianza. Exacto. Pedir, por ejemplo, no sé, obviamente que te midan la presión y algún estudio cardiológico también. Sí, los chequeos médicos van un poco acorde a la edad y a los antecedentes personales y familiares del paciente. Perfecto. Por eso creo que es fundamental
armar una buena historia clínica en donde uno pueda conocer, bueno, los antecedentes personales del paciente, de la persona con la que estamos entrevistando, teniendo la entrevista, y después, bueno, los antecedentes familiares. Y a partir de ahí surge, bueno, ¿qué controles hay que hacer? Depende de la edad, uno dice, bueno, hay que hacer un laboratorio, un electro, o profundizar y seguir haciendo más estudios. Generalmente un paciente hipertenso tiene un cardiólogo y eventualmente tiene estudios cardiológicos adicionales, que no significa que tiene que hacerse todo, ¿no? No es que por ser hipertenso me tengo que hacer un montón de cosas. Simplemente creo que lo más importante es tener la presión en valores adecuados. ¿Cuál es el valor adecuado? Y también un poco depende de la edad, pero el valor adecuado es menos de 130, 130 es la máxima, que le llamamos, que sería 13 para la gente por ahí, y 80, ¿sí? Más de 13,8. Exacto, 13,8. Más de ese valor uno puede decir que está previo a la hipertensión, y más de 14,9 estamos frente a un paciente hipertenso. Por supuesto que todo esto hay que contextualizarlo, no es lo mismo un paciente, los valores de presión en una persona embarazada, una mujer embarazada, uno quiere otros valores más bajos, un paciente que tuvo un infarto, bueno, uno también desea que el valor de presión sea más bajo, por eso digo, la generalidad es esa, pero después hay individualidades. Por supuesto, ¿no? Y los tratamientos a seguir, medicación, ejercicio, alimentación saludable. Sí, creo que el estilo de vida saludable, que es algo que se está hablando mucho y es como un pilar muy importante. Yo creo que la combinación, hay como una combinación que es estilo de vida saludable, que involucra, ¿no? El alimentarse adecuadamente, de una forma equilibrada, no estar a dieta, sino alimentarse de forma equilibrada. Comer, digamos, aprender a comer. El ejercicio. Encontrar estas cosas que nos hagan disminuir el estrés, ¿no? Quizás para algunos sea salir a caminar, para otros meditar, para otros hacer alguna manualidad, pero encontrar lo que a cada uno nos baje y nos haga no estar pensando en un millón de cosas a la vez. Exacto, porque lo emocional influye muchísimo. Muchísimo, sí, sí. Incluso hasta cuando te miden la presión también. Totalmente. Sí, hay muchos pacientes que en el consultorio se ponen hipertensos. ¿Qué es lo que les llaman a ustedes los profesionales médicos? El famoso pánico al guardapolvo blanco. Sí, hipertensión de guardapolvo blanco. Hipertensión de guardapolvo blanco. ¿Qué le podrías decir a la gente que está mirando el programa, que empecemos cuando se habla de vida sana, no solamente queda en un eslogan? Los médicos lo vienen diciendo desde toda la vida, desde distintas generaciones, pero hoy más que nunca tenemos que realmente, con una mano en el corazón, empezar a preocuparnos y ocuparnos por nosotros. Sí. Porque si bien la ciencia ha avanzado, la tecnología también, pero creo que también nosotros somos responsables, ¿sí? De la calidad de vida que elegimos querer tener. Totalmente, sí. Yo creo que el estilo de vida o tener una vida saludable es una responsabilidad de cada uno, y también dentro del rol como médica o como agentes de salud, como muchas veces decimos, transmitir esto y entender que la prevención, que llegar antes, que estar antes que suceda un evento, cual sea, ¿no? Un evento como un accidente cerebrovascular, un infarto o una complicación de una enfermedad no controlada, creo que es lo más importante, porque no importa la cantidad de años que vivimos, pero también con la calidad. Sí, hoy por hoy está comprobado científicamente que el ser humano va a estar viviendo muchos años. Sí, la expectativa de vida... La expectativa ha aumentado de 80 a 90 años. Sí. Que parecía imposible. Exacto. Y para llegar a esos 80 y 90 años con calidad de vida, para poder seguir caminando sin tener que depender, por ejemplo, de algún elemento ortopédico, la parte cognitiva también, tratar de hacer cosas que nos hagan felices, como decías, en Nahual, es sumamente importante. Y hacerlo tempranamente. Claro, y ser conscientes, ¿no? Sí. De que lo que ponemos, lo que ingerimos en nuestra boca. Y no hablo de cuestiones económicas, porque no se trata tampoco de eso, ¿no? No. Simplemente de poder, ser respetuosos con nosotros mismos, querernos, mimarnos. Viste que hoy por hoy siempre estamos tan pendientes del resto que a veces nos olvidamos de nosotros. Y quizás empezar a prestar atención a nuestro cuerpo. El cuerpo siempre creo que habla cuando hay algo que no está bien. ¿Es sabio el cuerpo, doctora? ¿Es verdad eso?
Sí, yo creo que el cuerpo es sabio, la naturaleza es sabia y está todo digitado perfectamente para que también nos demos cuenta cuando algo no está funcionando bien. O sea, si nosotros tenemos ese conocimiento sobre nosotros mismos, podemos detectar cuando algo no está bien y no hace falta estar enfermos para empezar a tener este estilo de vida saludable. Pero viste que también somos hijos del rigor y muchas veces nos cuesta ir al médico. No, y siempre hay una excusa para posponer esa visita, para posponer el chequeo anual. Por ahí las mujeres somos quizás, no sé si más responsables, pero tenemos obligatoriamente el chequeo femenino, entonces con eso ya que estamos, vamos y nos hacemos todos los estudios. Incluso a veces, no, suceden situaciones personales de cada uno que puede pasar mucho tiempo y uno es reacio. Viste que hasta que no te pasa, no tomás conciencia. Hoy por hoy todos estamos hablando de los ACV, de lo que significa un ACV isquémico, por lo que le sucedió justamente a esta deportista santafesina, a la cual queremos, y ella hablaba tanto de la vida sana, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, uno se pregunta, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Viste? Hay tantas dudas alrededor de eso, ¿no? ¿Algún medicamento puede provocar en un futuro, tanto tiempo tomándolo, un ACV? ¿Anticonceptivos, digo, algo de eso? Sí, o sea... ¿O trombosis? Sí, hay algunos medicamentos, los anticonceptivos, por ejemplo... orales, ¿no? Orales. En realidad todos los anticonceptivos que tengan... Todo lo que sea hormona, hay una determinada edad en donde uno prefiere elegir otro para evitar este estímulo hormonal. Hablamos de las mujeres, ¿no? De las mujeres, sí. ¿Los parches como vienen ahora? ¿Los parches? También son hormonales, o sea, tienen hormonas que inhiben la ovulación y eso de esa forma son anticonceptivos, pero se tienen que sumar más factores de riesgo. Es decir, no son suficientes, no quiero llevar como una intranquilidad que el uso del anticonceptivo por sí solo va a generar un evento un accidente cerebrovascular. Creo que es eso, más la edad, por ejemplo el sobrepeso y el tabaquismo son muy importantes en el caso del anticonceptivo, ¿no? Bien. Y después otros medicamentos, no creo que sean la causa pero a lo mejor si hay una persona que está anticoagulada, que toma por alguna arritmia cardíaca o por algún motivo necesita estar tomando algún anticoagulante que hace que la sangre sea más fluida, bueno, y si tiene un evento, quizás ese evento no lo predispone el anticoagulante, pero quizás sea peor que una persona que no lo toma. Eso sí. ¿Has visto en consultorio algunos episodios de estos de ACV? ¿Te ha tocado pacientes recibirlos, atenderlos? Sí, la verdad es que yo hice muchos años de internación, guardia y sala de internación, y uno ve muchos eventos. En general, y digo por suerte, con muchas comillas, son pacientes más añosos. ¿Han podido salvar su vida? Sí, muchos quedan con algunas secuelas neurológicas, dificultad para movilizar alguna parte del cuerpo, o para hablar, o para comprender que eso muchas veces es duro porque, bueno, el que comprende y no puede expresarse es un déficit neurológico muy doloroso, si se quiere, ¿no? Y después empiezan otras ramas profesionales a trabajar en red, ¿no? Sí, yo como clínica quizás recibo ese paciente y después obviamente trabajo en equipo con neurología y después depende del origen de ese el tratamiento ACV. A seguir en rehabilitación y todo. Exacto, lo que ahí sucede. se articula todo el sistema de salud para que ¿Te llama la atención que en personas jóvenes haya episodios de ACV? Cuando ocurre llama la atención, sí. Cuando ocurre llama la atención y uno siempre intenta buscar causas más extrañas o causas secundarias porque a veces no es suficiente el simple hecho de fumar, ¿no? Pero bueno, hay que indagar un poco más porque hay algunas enfermedades genéticas que pueden hacer que esto ocurra. Entonces a partir de eso uno llama un poco más la atención y profundiza el estudio. No que al otro paciente más añoso no lo estudia, sino que lo estudia diferente porque hay otras causas más probables que en un paciente más joven, ¿no? Bien. Cuando el paciente ingresa, porque tiene estos síntomas que explicabas al comienzo de la entrevista, el estudio que se hace para saber en qué lugar del cerebro está afectado, ¿qué es una tomografía? Puede ser una tomografía o puede ser una resonancia de cerebro. Va a depender
de qué tenga disponible en el lugar en donde yo esté trabajando. Bien. Y también de cómo esté el paciente, Bien. porque la duración de un estudio y otro es diferente, entonces a veces la tomografía es un poco más rápida, y si el paciente no está muy estable, con la tomografía yo ya puedo identificar y localizar. Y saber cómo actuar. Y saber si cómo hay que actuar. operar o Sí, no. exacto. ¿En muchos casos se opera o no? No, no es lo más común que Bien. un accidente cerebrovascular termine en cirugía. Puede suceder, y si sucede es porque el infarto es muy grande y generó inflamación. Lo que ocurrió con Claro. la doctora Olivera. Sí, no conozco las particularidades del caso, pero lo más probable, digo en general, cuando un paciente requiere una cirugía, que es por ahí descomprimir El esa cerebro. zona, exactamente, es porque hay mucha inflamación, mucho edema, y eso es porque muy probablemente el infarto es muy grande. Es como que hizo un choque. Sí, o la zona afectada no es simplemente un área muy chiquita del cerebro, sino que quizás la mitad del cerebro Está comprometida. Está comprometida, exactamente. Gracias, doctora. No, Ha por sido favor. muy clara. Acá Estela, porque el programa, te cuento, Ah. sí, que mucha gente está en vivo, por supuesto, mirándolo en casa y mandan mensajes. Y bueno, Sí. y acá están mandando mensajes, como Estela, muchas gracias. Me dice Marina, hola, qué linda nota, hermosa charla con la doctora, muy clara. Bueno, muchas gracias, me alegro. Así La idea que, es llevar esto, información. Claro, y llevar tranquilidad, Y tranquilidad, también. Sí, exacto. llevar tranquilidad, que cuanto más prevenimos este tipo de episodios, ¿qué se llama? ¿Enfermedades ACV o no? Nosotros decimos eventos. Eventos, claro. Accidente cerebrovascular, tratemos por sobre todas las cosas, ¿no? De tener, bueno, de hacernos primero y principal los chequeos anuales. Exacto, Y sí. después, si hay algo que nuestro cuerpo nos está llamando la atención, que hay algo que sabemos que no estamos al 100%, bueno, darnos una vueltita por el médico. Exacto. Nuestro médico de confianza tiene nuestra historia clínica, va a saber recomendarnos qué paso seguir, incluso hasta escuchar, porque muchas veces ustedes también hacen de psicólogos, ¿no? Y a veces algo que nos tiene mal o que nos parece que hay algo que no va, la parte del dolor físico tiene que ver a veces con el dolor emocional. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Muchas veces no terminamos dando una medicación o recetando un estudio, sino recomendando desde la evidencia que nosotros tenemos acciones, esto del ejercicio, de la alimentación, ¿no? Y obviamente buscar Y los cambios espacios. se ven, cuando Sí. uno quiere se ve. Exactamente, sí. Pero es proponérselo todos los días. Totalmente de acuerdo, sí. Gracias, doctora, un Muchas placer, gracias. hasta cualquier momento. Gracias Muchas a la gente de gracias. Prevención Salud que ha permitido, el doctor Matías Bufa, que ha permitido que la doctora Nahual Bofeli esté hoy aquí con nosotros. Gracias. Por favor.